Vamos a ver quién se conecta. Vamos a ver. Aquí estamos ya en vivo. Y vamos a ver. Alguien. A ver si llega alguien. Vamos a ver qué pasa. ¿Y hay alguien conectado? Hola, ¿quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? Alex, Lili, ¿qué onda? Alfredo, Jesús, te mando un abrazote. Pues aquí estamos, listos para, como les prometí, para las preguntas y respuestas que voy a tratar de contestar tan diligentemente como pueda. Porque luego hay muchas preguntas que me hacen. ¿Cómo estás, Víctor Ramón? Que me hacen luego y me quedo así como me encantaría como que responderlas más en público. Hola, Josué, saludos hasta Chicago. Ahora estamos bien internacionales el día de hoy. Y pues ahora sí que a sus órdenes, lo único que tienen que hacer es escribir sus preguntas aquí en los comentarios y me va a encantar apoyarlos. O si alguien quiere hacer la pregunta por inbox, también lo pueden hacer. La intención es obviamente dentro de lo que pueda, aportar lo que pueda. Y hay una pregunta que me hicieron que con toda intención la guardé para el día de hoy. Conecta ahorita María Velázquez, que la verdad es que se me hizo una pregunta increíble y si no se conecta pues ahorita la vamos a responder de todas maneras. Daniel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte también. ¿Dónde andas ahora? ¿En Dominicana o en dónde andas? Y pues, órale, si están juntando algunitos. Qué rico, qué padre. Pues aquí andamos. Ari, mucho gusto saludarte. Y bueno, pues les decía que la intención es poder hacer preguntas y respuestas y tratar de tan bien como yo pueda respondérselas o al menos darles una dirección en temas de la Biblia y de cómo llegar a una mejor respuesta. Lili, qué gusto saludarte. Sigues en Sicilia, entiendo, ¿verdad? Y bueno, pues ahora sí que, ¿quién tiene la primer pregunta? Pues empecemos, ¿no? Y de ahí nos agarramos. Y vamos viendo qué onda. Fernando, hasta 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 Salamanca, te mando un abrazote. Claudia, ¿cómo estás? ¿No? Qué rico, qué buena onda estarlos viendo. Y pues hace unos días en Instagram y en mis stories, igualmente bendiciones, Fernando, publiqué me abría a que pudieran hacer ciertas preguntas y y algunas las pude contestar en los stories también, pero hubo una pregunta que la verdad es que son de esas preguntas que me gustan porque retan hasta la manera en cómo contestas. ¿Cómo estás, Jorge? Y, y me gusta mucho cuando hacen este tipo de preguntas. Me preguntó María Velázquez Franco, dice, ¿por qué si Jesús era judío, ahora la religión que más impera es la católica? Y esa es una pregunta muy fácil de responder, muy difícil de contextualizar, porque, hola Nikki, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Sigues en la Riviera? Les decía, contestar esta pregunta es muy fácil de contestar, pero es difícil de contextualizar porque no me gustaría que se diera a malas interpretaciones, pero la religión que se deslindó que resultó de la ley que Dios le dio a Moisés fue el judaísmo. Y, y dentro de esos había un montón de... Hola Vanessa. Había un montón de líneas, estaban los sefarditas, estaban los fariseos, que eran diferentes líneas de pensamiento dentro de esta religión.
Y pero cuando Jesús vino, vino a dar, como cuando decimos el día de hoy, hacer el upgrade o la actualización de la app de los judíos y les dijo, ¿sabes qué? Pues lo que sigue es el perdón y el que ustedes vivan en reino o en gobierno. Y muchas veces muchas personas no lo aceptaron y no lo entendieron como tal. Y por eso se escandalizaban, porque estaban acostumbrados a una fe ritual. Ellos decían, yo hago A para que pase B, y ahora me estás diciendo que A ya no es necesario para que B funcione, sino que ahora puedo vivir en B. Entonces, de ahí se creó lo que el día de hoy conocemos como la iglesia primitiva. Fue lo que los apóstoles fueron predicando. Y en el 325, hola Leticia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, hasta Dominicana. Eh, me da, en el 325, si no me equivoco, no sé si está en 325 o 352, Constantino, emperador de Roma, convoca al concilio de Nicea, y ahí es en donde se funda la iglesia católica, romana y apostólica, que es católica porque incluía todas las líneas de pensamiento, solo Ana Luisa, de esa época. O sea, católica significa incluyente, o sea, incluía todo lo que creían las diferentes líneas de pensamiento de aquel tiempo. Apostólica porque utilizaba el método de los apóstoles para expandirse y crecer. Y romana porque quien era cabeza de Roma era cabeza de la iglesia. Y de ahí se derivó todo esto, y esa es la respuesta. Hola, Oscar, qué gusto saber que estás ahí y qué rico que andan por ahí. Y bueno, pues eso contesta una de las preguntas que me hicieron. No sé quién más tenga alguna pregunta que quiera hacer, o dudas que tengan, con todo gusto, pues aquí les damos seguimiento un ratito a ver qué onda, ¿no? ¿Nadie? Hola José Luis, ¿cómo estás? Hasta Acapulco, que hay varios ahí. ¿Sí? Martín, hasta Querétaro. No, la verdad es que me siento muy contento. O sea, ahora sí estamos muy surtidos con la presencia. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo te va en Querétaro ahora con este cambio? Y pues más tiene preguntas que quiera hacer, ¿no? Alfredo, luego tú tienes muy buenas preguntas. Martín, tú también tienes muy buenas preguntas luego de cuando teníamos clase los sábados, ¿te acuerdas? Tenemos un poquito de retraso, yo creo. Pues están muy callados el día de hoy, ¿qué pasó? Luego me escriben con más cosas. Oscar, tú luego tienes también preguntas bien interesantes. Cuéntame, ¿qué dudas tienes? Digo, porque está muy padre tenerlos a todos aquí, pero pues vamos a aprovechar el tiempo lo más que podamos, ¿les parece? A mí me va muy bien, Martín, gracias por preguntar. Dice, ¿qué hay de cierto que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador es cristiano? Híjole, eso sería una muy buena noticia, porque tendríamos como presidente a un hombre formándose en la palabra de Dios. Pero la verdad no te sé decir, tengo constancia de que nuestros presidentes anteriores tenían consejeros cristianos. Me consta
del presidente Calderón, que tenía pastores que lo asesoraban y que le daban la palabra. Sé también del presidente Peña Nieto, que recibía consejo de personas en Cristo, más que nada no de la religión, sino más bien de personas de palabra. Y ¿cómo se llama? Y yo creo que eso es importante. De Andrés Manuel, pues no lo sé, pero yo creo que es una muy buena intención de oración, el que tenga siempre a alguien sabio que le esté aconsejando y que le esté llevando palabra para que la justicia divina sea la que la acompañe, ¿no creo? Yo creo que es lo más importante, ¿no? ¿No? ¿Nadie más se anima? Hola Rosy, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Me imagino que andas en Monterrey. ¿Cómo sigue tu hijo? Eso me interesa mucho. Hemos estado orando mucho por tu hijo para que esté muy bien. Pues están muy callados ahora. Están muy callados ahora. Espero que saquen sus preguntas con toda confianza, sin miedo. Ahora sí que lo peor que puede pasar es que se las amplíe y que tengamos dudas más, más, profundas. Dice René, buenos días, mi estimado, ¿me puedes hablar sobre el periodo intertestamentario? Surge mucha duda en mí acerca de los 400 años que se divide el Antiguo y el Nuevo Testamento. Fíjate qué buena pregunta, Arnulfo, y me encanta. Eh, Hubo un tiempo en la Biblia, y está documentado, en donde Dios calla y sabes que esto no es una cuestión intertestamentaria, esto es algo que pasó varias veces. De hecho, esto fue profetizado desde que Dios le habla a Abraham y le dice que le va a dar un pueblo, no solamente que le va a dar un hijo, sino le va a dar un pueblo. Le dice que este pueblo va a pasar 400 años como cautivo. Y fíjate que es bien interesante porque estos 400 años siempre sirven como división para una nueva etapa. Dios saca al pueblo que se hace, al pueblo que se hace eh, esclavo de Israel, y lo saca para llegar a conquistarles. O sea, estos 400 años de silencio sirven siempre para pasar a una nueva etapa. Entonces, justo de lo que hablábamos en la pregunta anterior, eh, después de 400, después de 400 años de silencio, llega Jesús y les dice, ¿saben qué? Vamos a terminar con la ley ritual y vamos a empezar con la ley de gobierno, vamos a empezar con el nuevo pacto, en el pacto del perdón absoluto, en donde ahora sí que van a ser adiestrados en el Espíritu Santo. Y la verdad es que es una... ¿No? Se desconectaron. Algo le está pasando a mi conexión de internet. Aquí está. A ver. Pues los sigo leyendo, mis estimados. No sé qué más tengan ahí de esas cosas que luego los agobien o que les llame la atención. Me encantan estas preguntas. Gracias, Arnulfo. La verdad es que creo que es una de esas preguntas muy brillantes y qué padre que las hagan. Lucía, mucho gusto. Maestra María Elena, qué gusto saludarla, qué padre que está conectada. Qué rico verla aquí, y espero que pronto nos toque vernos en Parral también.
ver, ¿alguien más tiene algo? Mayela, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Vero, ¿cómo estás? Mayra, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte también. Pues están muy callados. Yo creo que échense sus preguntas sin miedo. ¿Cómo estás? Qué bueno, Mayela. Pues igual, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Porque ya nos echamos dos muy buenas, tres, muy buenas. Vero, igualmente, qué gusto verte, qué gusto saber de ti. Así que salga de su ronco pecho o de sus dedos alguna pregunta que tengan. ¿No? Isra, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues digo, tenemos muy buena audiencia, pero tenemos pocas preguntas, eso está chistosón, ¿no? Dice Vanessa que la desconectó y te manda al principio el video. Yo entiendo que seguimos en vivo. A ver. Ok. Ok, dice Alfredo. Hola René, ¿cómo podemos saber que las cosas que nos pasan para bien vienen de Dios? Muy sencillo, Alfredo, cuando lo que nos pasa tiene que ver con un acuerdo que hagamos con Dios. Una de las cosas que la Biblia habla todo el tiempo es que Dios es un Dios de pactos. Entonces Dios lo que necesita siempre es que él y nosotros estemos puestos de acuerdo. ¿Qué quiere decir esto que estemos puestos de acuerdo? Si nosotros nos levantamos en la mañana y buscamos un tiempo en donde nos encontremos con Dios, no en donde le pidamos algo, sino un momento en donde verdaderamente nos encontremos con Dios, es como cuando vives con alguien. No es lo mismo que esas dos personas vivan en la misma casa a que se bajen a desayunar. Tiene sentido, ¿no? Entonces, Dios es un caballero y nunca va a intervenir en nada en donde Él no sea invitado y no sea hecho parte. Porque muchas veces lo invitamos a que solucione nuestras tonterías, pero no lo invitamos a que sea parte de nuestras decisiones. La Biblia dice en Romanos 8:28 que todas las cosas nos vienen a bien a los que amamos a Cristo y a los que vivimos conforme al propósito que fuimos llamados. O sea, cuando estamos en la conciencia de que vivimos de acuerdo a un propósito y que no vivimos solamente de acuerdo a nuestras fuerzas, a nuestras ganas o a nuestro entendimiento. Entonces, Dios no va a venir a hacer cosas tras bambalinas buenas para ti porque te ama. Dios va a intervenir en donde tú lo invites. Claudia dice, ¿qué puedes comentar acerca de que la gente que ya sea católica, cristianos o de cualquier religión que no falta a misa, al culto, etcétera, pero que solo hablan de Dios y no tratan bien al prójimo y no actúan con bien, pero no le fallan a la iglesia en presencia? Bueno, pues esto es como lo que platicábamos hace un rato. Esto es cuando tenemos una fe ritual. Bueno, aprovecho rápidamente para saludar a Gela, qué gusto saludarla. Viviana, qué rico saludarte hasta Guadalajara. Y Raúl, que ya no sé en dónde vives ahora, pero qué padre. Mira, es bien interesante. Muchas veces nosotros vamos a la iglesia con diferentes propósitos. Cuando entendemos el concepto cuando nosotros entendemos el concepto de iglesia, iglesia viene de un vocablo griego que significa, que se llama eclesia. Eclesia significa convocados con un mismo fin. Entonces dice, en la iglesia todos deberíamos ir a lo mismo, pero el problema es cuando una persona va a acercarse a Dios, otra persona va porque quiere hacerle manita de puerco a Dios, otra persona va porque siente culpa, ¿no?
es muy diferente. Cuando somos iglesia, quiere decir que todos vamos con la intención de adorar. Entonces, el ir a la iglesia no es un acto de acercarse a Dios, sino el ir a la iglesia es un acto que responde a nuestra fe. Quiere decir, es una consecuencia de lo que hacemos en la intimidad. En la intimidad es en donde somos transformados. En la intimidad es en donde vamos todos los días a rendir cuentas, a donde vamos a hacer, a donde vamos a que la voz de Dios nos llene, a donde vamos a que la voz de Dios haga, ahora sí que ese papel o ese trabajo impresionante de transformar nuestro corazón. Eh, Hace unos días pedí un consejo a Ana Otero, que espero que le toque ver este video, y Ana me dijo, pues es que necesitas regresar a la intimidad, a presentar delante de Dios esto, ¿no? Y, y les puedo decir que, porque me pidió que escribiera una carta, y auténticamente escribí esta carta, y cuando leí la carta me di cuenta que, porque no la escribí solo, la escribí en obediencia, y cuando leí la carta que escribí, me di cuenta que que no era la misma persona la que empezó a escribir la carta que la estaba leyendo, porque fui transformado, ¿no? Y esa es una de las cosas que tenemos que entender. La gente que solamente va a la iglesia por cumplir, normalmente va a limpiar su propia conciencia, pero pues lo importante es que estemos expuestos a la palabra, porque la Biblia dice acerca de sí misma que la palabra no regresará vacía. Entonces, tarde que temprano, la palabra va a hacer estragos en nuestra vida. Aprovecho para saludar a Gema, a Pablo, a Chaguito, a Nancy. Israel, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo de no saber de ti? Gracias por sus palabras, Gela, me da mucho, mucho gusto saludarla. Y Chagui, espero que lo vea pronto, porque voy a Parral y nunca lo veo allá, ¿no? Así que, Claudia, por favor, espero que esto haya respondido tu pregunta, ¿no? Ya llevamos, ya llevamos 25 minutos. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, alguna otra pregunta? Con todo gusto se la respondemos. O como dijo el que dijo, se la ampliamos, ¿no? Dafne, ¿qué onda? Qué gusto saludarte. Dafne ha sido una de esas personas que he tenido el privilegio de darle 2 que 3 consejos, y la verdad es que me gusta mucho lo que está pasando en su vida, y aunque no hablamos de la Biblia como tal, hablamos de principios bíblicos. Juan Carlos, qué gusto saludarte. Juan Carlos, lo conozco desde el kinder. Isra, pues adelante con tu pregunta, dime. Luego se tardan en escribir. Lo bueno es que no pagamos por tiempo aire como antes, ¿verdad? Ahora tenemos tiempo para esto. ¿Qué les parece mi casa? Ya quedó ahora sí ya bien arreglada. Listo para que, como me pasó en México, que cuando terminé de arreglar mi casa, me mudé. Espero que, a ver qué pasa ahora. ¿Alguien más tiene preguntas? Pues aprovechemos este tiempo. Es un buen de gente. ¿Quién más se unió? Juan Carlos, qué gusto saludarte. La verdad es que ya toca que nos veamos. Luego en Parral no nos vemos tampoco. Noé, qué padre verte. Emil, un abrazote, que no nos hemos visto estos días. ¿Qué pasó, Isra, con la pregunta entonces? Isra está en Ciudad Juárez, si no me equivoco. Vanessa, ¿ya regresaste? Chaguito. Chawi, qué buena noticia que estés súper bien, y qué padre por tu salud que estés muy bien. Ahora sí que entiendo perfectamente por lo que estás pasando,
Y qué padre que hayas tomado la decisión de cuidarte y estoy muy muy contento de eso y pues ahora sí que platiquemos cuando tengamos una buena oportunidad. Ah, qué buena pregunta. Paloma dice, René, me gusta escucharte unos consejos de Dios para los matrimonios que vendrían de lujo. Yo creo que el mejor de los consejos para un matrimonio es, híjole, ahí va. El mejor de los consejos para un matrimonio es ponerse de acuerdo. Esto pasa mucho, y esto me toca, tengo la, tengo el privilegio de aconsejar matrimonios todo el tiempo. Y normalmente el mayor o el más común de los factores es que los matrimonios se juntan, pero no ponen en la mesa las expectativas que tienen. Yo siempre les termino platicando el método en cómo se casan los judíos. Los judíos escriben una carta en donde ponen por escrito todo lo que esperan de su matrimonio, todo lo que esperan de su relación, y luego bien, va la novia con sus papás y revisan la carta, va el novio con sus papás y revisan la carta, y después de eso buscan a dos personas completamente ajenas a la situación, y estos van y negocian o negocian de ida y venida, hasta que se ponen de acuerdo. Y cuando se ponen de acuerdo, eh, los papás de la novia y la novia firman la carta del novio, y los papás del novio y el novio firman la carta de la novia, y entonces este, ponen una casa en donde conviven durante un año, con la condición de que no se pueden tocar, hasta donde yo entiendo, no se pueden tocar físicamente ni para saludarse, y tampoco pueden, obviamente, cada uno duerme en sus casas. Y durante un año les toca convivir de acuerdo a a las reglas que ellos mismos pusieron, y entonces cada vez que sale una disputa le dicen, no, es que mira, aquí dice. Y entonces durante un año aprenden a ponerse de acuerdo. Y después de haber pasado, este tiempo se llama desposamiento, ese es el tiempo en el que se encontraban José y María, cuando María ahora sí que se embarazó del Espíritu Santo. Y después de un año hacen una boda y celebran durante 7 días, y entonces ahora sí ya se casan. Muchas veces las parejas les sucede que se casan sin haber puesto sobre la mesa sus expectativas, y empiezan el día número 1 eh, con la decepción de yo esperaba esto pero no pasó, yo esperaba esto pero no pasó, y luego aprenden a vivir juntos sin comunicarse. Yo creo que es de lo más delicado que existe, y el día que se comunican, pues no se comunican realmente, nomás explotan el uno contra el otro, y yo creo que es importante, ¿no? Entonces, eh, Dafne, yo creo que esto es para cualquier matrimonio. Nunca es tarde el agarrar y poner sobre la mesa y decir, esto es lo que yo espero, esto es lo que yo entiendo y esto es lo que yo veo de mi relación, y ponerlo de alguna manera en un acuerdo, y si puede ser escrito, mucho mejor, porque de esa manera aprenden a tener esa referencia, ¿no? Dice Israel, en el capítulo 6 de Lucas, Jesús hablaba acerca de poner la otra mejilla, pero en el capítulo 18 de Juan, uno de los alguaciles del sumo sacerdote le dio una bofetada a Jesús y le cuestionó que por qué le pegaba, como para saber cuándo poner la otra mejilla o no. Mira, es muy sencillo. Eh, Cuando hablamos de poner la mejilla, estamos hablando acerca de ser inofendibles. Quiere decir, eh, y esto lo hablé hace unos días con alguien, y la verdad es una de las cosas que yo flaqueo en mi persona. Yo soy bien jarrito de tlaquepaque. Me siento a la primera y luego ando ahí por las esquinas llorando. Eh, Jesús decía, si alguien te va a ofender, te va a dar una bofetada, pon otra mejilla y dile, ¿sabes qué? No me ofendes, si lo que necesitas es desahogarte, déjame ver tu corazón para entender lo que hay en tu corazón, ¿no? Y y cuando Jesús pregunta acerca de por qué, lo que está tratando de hacer es entender. Si tú te fijas, todos los milagros de Jesús
con el conocimiento. Uno no... Híjole, Paloma, qué buena pregunta. ¿Cómo inculcar a nuestros hijos la fe en Dios? Y por ahora solo rezamos en las noches. Es muy sencillo. Dice la palabra, instruye al niño en su camino y este jamás se alejará. ¿Qué quiere decir? Tienes que tener una Biblia para niños. Yo tengo, de hecho, se las voy a presumir, la acabo de sacar. Esta es mi Biblia para niños. En Lego, está increíble. Y lo que necesitas, lo que necesitas hacer es leerle la Biblia a tu hijo y tomarte un tiempo, 2 o 3 veces a la semana, simplemente empezar a leerle. Los niños creen de manera natural, ese es su don. Entonces lo que necesitas hacer es leerle la Biblia a tu hijo. Hay unas Biblias para niños padrísimos. Esta está en inglés. Creo que tu hijo habla bastante bien inglés, según me entendí. Y si no, te puedo recomendar un montón de Biblias. Hay una app también de Biblias para niños en donde van interactuando y donde les van contando las historias de la Biblia. Eso es yo creo que es lo mejor que puedes hacer por tus hijos, en leerles la Biblia. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No hay otra manera de inculcar fe a tus hijos más que con la palabra de Dios. Pura y vana. Empezar en la página 1 hasta llegar al final de la Biblia y y cómo se llama, y es la mejor manera. Pues bueno, mis queridos amigos, pues ya nos echamos casi 40 minutos. Muchas gracias por su tiempo, gracias a los que estuvieron aquí y espero que lo que les hayamos comentado haya tenido un buen encuentro en su corazón. Nos vemos pronto y pues pronto hacemos otro en vivo. ¿Qué les parece? Que Dios los siga bendiciendo y gracias por la oportunidad. Hasta luego.